Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes ya 12 de noviembre y la actualidad viene con borrasca por Claudia, que cubre la península. Viene por borrasca también porque Sánchez, el presidente del gobierno, comparece en el Congreso a petición propia. Primer debate tras la ruptura con Junts. Se colará, lo más probable, la corrupción tras los últimos audios de Leire Díez. Y borrasca que se despeja en Estados Unidos porque el cierre del gobierno podría terminar hoy mismo. 43 días es el cierre del gobierno de Estados Unidos más largo de la historia. El Senado ya ha tramitado el proyecto legislativo provisional que incluye el presupuesto necesario para poner fin al cierre de la administración. El acuerdo se logró con 60 votos a favor y 40 en contra, después de que 8 senadores demócratas se desmarcaran de la posición formal de su partido para apoyar a los conservadores y desbloquear la situación. Ahora el paquete legislativo pasa a la Cámara de Representantes, también bajo control republicano, donde se va a someter a una votación definitiva hoy mismo, antes de ser remitido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que firme la norma y entre en vigor de forma inmediata. Enhorabuena a ti, a John y a todos por esta gran victoria. Estamos abriendo nuestro país. Nunca habíamos estado tan cerca. Trump rubricará el acuerdo tan pronto como llegue al despacho Oval. Este acuerdo extiende la financiación del gobierno federal hasta el 30 de enero. Incluye fondos anuales completos para el Departamento de Agricultura, para obras militares, para el Poder Legislativo. Los demócratas, que apoyaron también el texto, lograron incluir una cláusula que garantiza la reversión de los despidos federales iniciados por la administración Trump durante el cierre. Los mercados están bastante planos en una jornada donde el Dow Jones sigue en zona de máximos, donde el sector consumo está cotizando en las expectativas de ese fin del shutdown, y mientras que la tecnología pues está viviendo una auténtica revolución, y ayer una jornada de ventas con el foco puesto en Nvidia, en SoftBank y en otros más. Cuéntame, Eva Villanueva. Pues muy buenos días, Susana. Efectivamente, vemos cómo tras esta jornada sin no visto en Wall Street se han impuesto por mayoría las compras en Asia, después de haber visto cómo el Nasdaq retrocedía por el varapalo que sufría Nvidia después de que SoftBank deshiciera su posición en el gigante favorito de Wall Street sobre la IA, y el Dow Jones marcaba récord histórico, marcaba precisamente el de industriales, esas fuertes subidas después de ver cómo los inversores lo que hacían era apostar por ese índice de consumo de industrial mientras se alejaban de la tecnología. Un Dow Jones que cerraba en los 47.927 puntos y que en el premercado sigue avanzando junto con el S&P y el Nasdaq, caídas que hemos visto que se han ido escribiendo mientras aumentan las expectativas de recortes de tipos por parte de la FED, que se consolidan a medida que aumentan las pérdidas de empleo, según el informe de ADP de empleo privado, un informe que ayer señalaba que los empleadores privados han eliminado una media de 11.250 puestos semanales durante las 4 semanas a fecha de término del 25 de octubre, que de alguna manera coincide con el shutdown, y eso sí teniendo claro que el cierre de gobierno afecta más de manera directa a los empleos públicos. Con todo, según la herramienta de la FED, la probabilidad de recortes de tipos alcanza ya el 65,4%, y entre tanto en el mercado de divisas el euro frente al dólar se marca a esta hora un cambio de 1,1583 unidades, mientras que el índice dólar en su intercambio frente a esa canasta de divisas hemos visto cómo se ha sentado en los 99,58 unidades tras haber alcanzado mínimos de este mes durante la sesión. Entre tanto,
frente al yen. Lo que hemos visto es precisamente esa relajación en torno al yen, un dólar yen que se escribe a esta hora en los 154,60 unidades. Clave también mirar lo que pasa en el petróleo. El Brent 64,94 dólares, el West Texas 60,78 dólares. Retrocesos tras haber alcanzado su nivel más alto desde el 31 de octubre en medio de las sanciones sobre el petróleo ruso, en medio del optimismo sobre una reapertura del gobierno de Estados Unidos y cuando la AIE se aleja de su pronóstico actual y ya no ve el pico de la demanda de petróleo antes de 2050, dice que para entonces todavía la demanda mundial de petróleo y gas podría crecer hasta 2050. El oro, el activo refugio por excelencia, lo que hace esta mañana de nuevo es retomar el tono de las subidas, 4.122 dólares. Tenemos muchos protagonistas empresariales. Enseguida vamos con los europeos porque han publicado cuentas algunas de las cotizadas más importantes, pero ojo porque estamos hablando de tecnología con Nvidia, con SoftBank, pero también con Google, porque invertirá 5.500 millones de euros en infraestructura en la nube en Alemania. ¿Qué sabemos de este anuncio, Roberto Sol? La tecnología estadounidense destinará esta cantidad a construir un nuevo centro de datos y otros proyectos en un momento en que Europa intenta ganar posiciones en la carrera por la inteligencia artificial. Google realizará inversiones continuas en el campus de centros de datos de Hanau y ampliará sus oficinas en Berlín, Frankfurt y Múnich. Además, construirá un nuevo centro de datos en Dietzenbach y ha detallado su primer proyecto de recuperación de calor en Alemania, así como iniciativas locales de capacitación y protección de humedales. Philipp Justus es el jefe de Google en Alemania. Pero hoy es un día muy especial para nosotros en Google y también para mí personalmente, porque hoy presentamos nuestro mayor programa de inversión hasta la fecha para el futuro digital de Alemania. Google invertirá un total de 5.500 millones de euros en Alemania hasta 2029, en infraestructura de IA, en más capacidad de nube y en más crecimiento económico. Esto supone más de 5 veces lo que anunciamos en nuestro último plan de inversión en 2021 y ya lo hemos puesto en práctica. Unserem letzten Investitionsplan im Jahr 2021 angekündigt haben und den haben wir bereits umgesetzt. Según la compañía, estas inversiones forman parte del compromiso continuo de Google con Europa y desde el gobierno alemán celebran este plan que se espera que contribuya con un promedio de 1.016 millones de euros al PIB local y genere de forma aproximada 9.000 empleos anuales en el país hasta 2029. Foco en Alemania por esa inversión importante de Google y foco también por los resultados empresariales que han publicado ya, Ángeles Lozano, algunas de las grandes compañías. Estoy pensando en E.ON, RWE, Infineon ha sido la última. Efectivamente, vamos con esas cuentas que hoy van a impactar directamente en el DAX Xetra germano. Comenzamos con la farmacéutica Bayer. Anuncia un aumento del 21% en su beneficio operativo en el tercer trimestre gracias al buen desempeño de su división Crop Science. Las ganancias en el trimestre superan los 1.500 millones de euros y están por encima de lo pronosticado por los expertos. Tenemos a Infineon que también eleva previsiones de ventas para 2026. En este ejercicio, la compañía ha registrado ingresos de 14.700 millones de euros, ligeramente por encima de lo esperado. RWE, que es el mayor productor de energía de Alemania, registra ganancias por encima de las previsiones durante los primeros 9 meses, gracias a una plusvalía contable de 225 millones de euros derivada de la venta de un proyecto de centro de datos. El beneficio ajustado desciende un 13% y se sitúa en 3.480 millones de euros, pero supera las previsiones. Y terminamos con E.ON, otra energética que incrementa inversiones y mantiene perspectivas para 2025. Beneficio neto de 918 millones de euros en los primeros 9 meses del año. Y la guinda la ponemos con Foxconn, que también en los últimos minutos ha presentado cuentas. Pues sí, lo venimos contando. El socio de Nvidia ha presentado sólidos resultados de nuevo y gracias al impulso y la fortaleza de la inteligencia artificial. Casi un 2% es lo que se anota en bolsa esta mañana. Hon Hai, Foxconn, ha anunciado unos ingresos netos mucho mejor de lo esperado, 1.900 millones de dólares, con unas ventas mensuales en octubre
que han aumentado más de doble dígito, 11,3%, y la empresa declara que espera un crecimiento secuencial de los ingresos en el trimestre actual. Sus acciones se han disparado más de un 30% este año, impulsada por las expectativas generadas por su relación con Nvidia. Ahora, lo que prevé es que para el cuarto trimestre los productos en la nube y redes vean un fuerte crecimiento anual. Está pasando, se lo estamos contando, muy pendientes de las compañías, pero también de la geopolítica, porque hoy la noticia está en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado el portaaviones más grande del mundo. Una decisión que aumenta la tensión, Rubén Gil, con Venezuela. El Gerald Ford, con más de 5.000 marineros a bordo, ya está en esta región de América Latina, un despliegue que ha sido ordenado por Donald Trump y que se suma a los 8 buques de guerra, un submarino nuclear y varios aviones F-35 que ya estaban en la zona. Desde el Pentágono defienden que va a ayudar a desarticular el tráfico de drogas y a debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. Pero el caso es que este despliegue vuelve a poner el foco en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha anunciado un nuevo despliegue militar en todo el territorio con 200.000 militares para defenderse de las amenazas de Estados Unidos. A partir de este momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo. Y ojo, porque desde Rusia también miran con recelo a esta demostración de fuerza por parte de Washington y aseguran que la política actual de Estados Unidos con Caracas no traerá nada bueno. Mientras tanto, los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, terminan su visita a China, donde hoy han sido recibidos por Xi Jinping. En una recepción oficial en el Gran Palacio del Pueblo, la plaza de Tiananmen en Pekín, con la que termina un viaje con un fuerte componente económico que ha servido para estrechar lazos comerciales con el gigante asiático y para firmar una serie de acuerdos estratégicos para nuestro país. Desde China destacan este viaje como la consolidación de España como su mejor aliado, su mejor amigo en Europa, en pleno pulso entre Pekín y Washington. Felipe V, que ha estado acompañado por los ministros de Exteriores y de Economía, ha puesto en valor la relación de confianza entre España y China en su reunión con Xi Jinping. El presidente chino, por su parte, ha expresado su deseo por seguir profundizando la relación con España y ha insistido en que esta visita reviste una gran importancia para promover las relaciones bilaterales y la cooperación amistosa entre ambos países. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:12, esto es Radio Intereconomía, es martes 12 ya de noviembre y hay más noticias. El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los llamados 5 sabios, presentan su informe anual sobre la coyuntura de la economía germana. El informe va a recoger sus pronósticos para el conjunto 2025 y 2026. En su anterior informe, este Consejo de Sabios revisaba una décima al alza su previsión de crecimiento económico para Alemania en 2025 del 0,1% al 0,2% y mantenía la de 2026 en el 1,3%. Para salir del bache reclaman al gobierno alemán que aumente el gasto en infraestructuras y defensa para impulsar el crecimiento a largo plazo. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy para hablar de seguridad económica y del euro digital. Reunión informal del Eurogrupo que coincide en el Parlamento Europeo con el debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la propuesta para el presupuesto multianual de la Unión Europea entre 2028 y 2034. Más cosas. El ministro de Exteriores y Comercio de Argentina está hoy en Washington para negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Un pacto comercial que, según el gobierno de Javier Milei, comunicará muy pronto. En vísperas de esta negociación, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmaba que el Banco Central de Argentina ha activado un primer tramo de swap de divisas que asciende a 20.000 millones de dólares prometido por Estados Unidos al país. En la mayoría de los rescates financieros no se gana dinero. El gobierno de los Estados Unidos ganó dinero. Utilizamos nuestro balance financiero para estabilizar el gobierno. Uno de nuestros grandes aliados en América Latina, durante unas elecciones, el presidente ganó por mayoría aplastante. El gobierno va a ganar dinero y prefiere utilizar la paz a través de la fuerza económica que tener que disparar a los barcos narcos que se acercan a la costa si el gobierno se derrumba. Es un muy buen trato para el pueblo estadounidense. That's a very good deal for the American people. Y aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso para informar de las últimas cumbres internacionales y para hablar de corrupción. Sánchez comparecerá a petición propia para informar sobre las últimas cumbres internacionales y la situación de los servicios públicos, mientras que el PP pedirá que rinda cuentas por los casos de corrupción que afectan a su entorno. Uno de ellos, el del
fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hoy declara en el Tribunal Supremo como acusado de un delito de revelación de secretos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Todos nuestros agentes están ocupados. Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y, si es necesario, reclamamos contigo. Tienes una oficina de consumo en cada distrito. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Descubre Guanajuato de la mano de Catay con otra mirada y viaja al corazón más auténtico de México. Camina entre callejones que cantan historias, admira la belleza de sus ciudades patrimonio y pueblos mágicos, brinda en sus viñedos y siente la emoción de estar en la tierra donde nació la voz de José Alfredo Jiménez. Vive Guanajuato 9 días desde 1.735 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes. Guanajuato, Gobierno de la Gente, Secretaría de Turismo e Identidad. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Cada clic, cada compra y cada trámite en línea deja una huella que puede ser explotada por ciberdelincuentes. Hoy la ciberseguridad es un pilar estratégico, una necesidad urgente para salvaguardar tanto a personas como a las empresas. Blindar el futuro digital requiere innovación, talento especializado y cooperación internacional. Solo así podremos adelantarnos a la amenaza y construir un espacio digital más seguro para todos. En ese camino, soluciones como seguridad en tu correo de Orange marcan la diferencia. Una protección avanzada que bloquea el phishing, malware y spam antes de que lleguen a la bandeja de entrada. Compatible con Office 365, Gmail o servidores propios, esta herramienta combina inteligencia artificial, machine learning y supervisión experta para reducir en un 99,2% los intentos de phishing y detener ataques en tiempo real. Una implantación rápida, una gestión transparente y el respaldo de los especialistas de Orange hacen de esta solución un escudo eficaz para proteger a tu negocio frente al ransomware y otras amenazas del correo electrónico. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Bueno, vamos a ello. 8 y 19 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Tertulia Capital. Hoy me acompaña Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, Susana. Aquí Oye, estamos. 5.500 millones de euros de Google en Alemania. ¿Es un pastizal? O sea, bueno, Google está, hasta donde sabemos, está intentando modificar algunas de sus inversiones. Por ejemplo, ha cerrado los Google Campus. El Google Campus de Madrid ha cerrado. ¿Sí lo ha cerrado? Ha cerrado no solo el de Madrid, sino todos los Google Campus que había repartidos ¿Y eso por el por mundo. qué? Pues no se sabe. Esto es un anuncio que se hizo justo a la vuelta de verano. Nadie lo esperaba. Lo digo porque yo voy Porque allí además, sí, y era formo parte de las superchulo. comunidades de Google Campus y Impresionante. es una de las grandes hubs de innovación y de startups de Madrid y ha cerrado, por ejemplo. Entonces, bueno, supongo que está, digamos, reasignando recursos a nivel global. Me acompaña Javier Sastre. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿A ti te sorprende la inversión de Google en Europa, en Alemania? No me sorprende tanto en la inversión en Europa porque yo creo que quiere diversificar riesgos. A veces la situación política en Estados Unidos puede ser un poco compleja y les puede afectar, entonces creo que quiere diversificar riesgos. Y particularmente el hecho de que sea en Alemania también es un mensaje. Es decir, ¿en quién confiamos dentro de la Unión Europea? Pues en un país estable, con seguridad jurídica, etcétera. Y lo hace en Alemania. Y me acompaña también Carlos Tobías. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ti los ojos te hacen chiribitas con esta cantidad de ceros. Bueno, no, yo estoy acostumbrado, no, ¿sabes? sí. Sí, Bueno, son gastos normales de diario, espera, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? La inversión, el país, el momento... Todo. Todo. A ver, desarrolla, como diría mi Sí, hija. desarrolla. Yo estoy completamente de acuerdo con Agustín. Yo creo que es una recomposición de las inversiones. No entiendo muy bien por qué han cerrado lo de Madrid y en más sitios, porque es un campus que realmente tenía una proyección de futuro que había generado bastante ilusión, pero la realidad es que están reconvirtiendo todo esto para una rentabilidad a lo mejor más inmediata, quizás. Bueno, tenemos otras muchas cosas sobre la mesa. El cierre del gobierno en Estados Unidos que podría terminar en el día de hoy. ¿Cómo lo valoráis? Sé que qué grietas ha abierto o está abriendo en el Partido de los Demócratas. Quería hablar también del tema del impuesto. ¿Os ha llegado el tema de las basuras? ¿A ti cuánto tasas pagas? de basuras, ¿Cuánto una pagas? barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Sí, te has echado a temblar. Bueno, no me echa a temblar porque cada vez que me llega algún papelito de estos ya ni tiemblo, pero es tremendo. ¿Tú ya has pagado, Javier? Yo ya he pagado. ¿Cuántos ceros? Hombre, ceros 2. 2. Ceros 2. Pero ha sido un gran susto. Ha sido un susto. Ahora ha sido viene un el susto, IVA, sí. el IBI, así que no te relajes. Ahora viene todo, A ti también te ha caído, ¿no? No, yo estoy no. exento. Estoy exento de ese Bueno. impuesto. Luego vamos y me lo contáis, porque la verdad es que en todos los diarios económicos el tema de la tasa de basuras pues ha generado más de un titular y escabroso. Pero antes me gustaría saludar a Raúl Míguez, que es director de Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Porque ayer la Cámara de España elevaba la previsión de crecimiento para nuestro país al 2,9%. ¿En qué se apoya? ¿Cuáles van a ser los pilares de ese crecimiento económico rozando el 3%? Sí, hemos revisado al alza nuestras previsiones del cuadro macroeconómico, el crecimiento económico en particular, fundamentalmente por varias razones. Principalmente ha habido una revisión de las cifras del INE de trimestres anteriores. Eso ha incorporado alguna décima añadida al crecimiento, una suerte de inercia o efecto tractor de los trimestres más recientes. Por otra parte, la principal fuente de crecimiento, o la fuente de crecimiento, es la propia demanda nacional, con un crecimiento más intenso de lo anticipado en previsiones previas. Dentro de la demanda nacional, el componente que más crece o más tracciona en términos cuantitativos sería el consumo de los hogares. Detrás de este consumo, bueno, pues estaría por una parte el incremento en la población, la propia población de la economía española, no solamente, en fin, los flujos migratorios que seguimos recibiendo, pues evidentemente son personas y colectivos que consumen, con todo esto combinado con unas tasas de creación de empleo pues también relevantes, es decir, que la gente que tiene empleos y por lo tanto recursos pues para consumir. A eso se añade el turismo, evidentemente, y por el lado también de la demanda nacional, en este caso desde la componente de inversión, pues el consumo
o la inversión pública muy apalancada en la aplicación efectiva de esos fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de aplicación pues ya va tocando a su fin. Me llama la atención ese apoyo tan importante en la demanda nacional cuando estamos viendo que los precios todavía siguen un pago en niveles pegajosos, en niveles altos, rondando el 3%, y cuando estamos escuchando día sí día también que el poder adquisitivo de los españoles se ha recortado porque los sueldos pues no dan, no llegan. ¿Cómo se explica que la demanda siga siendo tan importante? Sí, al final es tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en términos macroeconómicos, es decir, que si ponemos la lupa en determinados colectivos, de determinados rangos, pues efectivamente hay dificultades y problemas, ¿no?, en términos de capacidad adquisitiva. Esto se combina también con una tasa de ahorro pues en niveles máximos de la serie, lo cual, pues como bien dices, también puede ser paradójico, ¿no? Es decir, hay una combinación por una parte a nivel macroeconómica de unos buenos resultados, de términos de crecimiento, de términos de tasa de ahorro, lo cual conlleva que si hay una tasa elevada, es que esas necesidades de consumo en principio se van cubriendo, aunque la perspectiva en este sentido de cara a los próximos ejercicios es, ya lo anticipo, de contención, muy vinculado también al problema o la cuestión de la vivienda, ¿no? Como digo, a nivel macroeconómico, pues bueno, la lectura que nos ofrece la información, los datos, las estadísticas, pues es esa, ¿no? Veo en esa tabla que ustedes han publicado que se espera un crecimiento de las exportaciones para el año que viene del 3,6%, pero al año siguiente del 1,9%. ¿Es por el efecto de los aranceles de Trump o es por el efecto de la situación delicada de algunos de nuestros socios aquí en Europa? Sí, la situación de los aranceles o el enconamiento del proteccionismo, principalmente desde Estados Unidos, inicialmente nos llevó a todos los analistas a aplicar un impacto más negativo de lo que realmente después se está llevando a cabo. Al final, las rondas de negociación sucesivas con Europa o con otros ámbitos están dando lugar a que el arancel efectivo sea inferior a ese anunciado, el famoso Liberation Day de 2 de abril. Por lo tanto, el impacto de los aranceles está quedando más contenido de lo inicialmente previsto. De hecho, la aportación del sector exterior al crecimiento es negativa. Ya la contabilidad nacional que se publicó hace unas semanas ya nos lo ilustró para los trimestres ya vencidos, y las previsiones es que siga siendo una aportación de alguna décima, pero negativa. La intrahistoria de la cuestión se basa en un crecimiento de las exportaciones mayor del previsto, pero inferior, incapaz de compensar las importaciones que se requieren. Tenemos que tener en cuenta que una economía tan abierta como la española, cuando crece, demanda importaciones pues para invertir. Estamos hablando de que la inversión va a crecer a un ritmo superior al del crecimiento del PIB, apalancada, como decían los fondos Next Generation, y para consumir. Por lo tanto, necesitamos, cuando la economía española crece, necesita muchas importaciones que en este caso serán mayores que las exportaciones. Y dentro de las exportaciones hay dos grupos, el de los bienes y el de los servicios. Los bienes son realmente los que estarían afectados por esa política arancelaria, teniendo en cuenta que Estados Unidos representa menos del 5% de nuestras exportaciones. Los servicios, en cambio, tienen unos crecimientos en sus exportaciones, ya sean turísticos o no turísticos, sustanciales, elevados, y por lo tanto, gracias a ellos, la aportación negativa del sector exterior pues no es mayor, sino que está relativamente contenida. Aquí entiendo que España tiene una oportunidad muy importante de avanzar hacia una balanza más equilibrada, mirando a otros países, y ahí especialmente a Asia y a China, porque China, tengo entendido, es el primer socio comercial de España en Asia, y ahora con la visita de los Reyes al país, pues ahí se pueden abrir nuevas oportunidades para la inversión y para la venta de nuevos productos y de servicios. Sin duda. Nuestras exportaciones, 3/4 partes, están concentradas en Europa, ya sea zona euro, resto de Unión Europea o resto de Europa, donde tenemos ahí nuestro gran socio, que es el Reino Unido. Pero dentro del 25% restante de nuestras exportaciones, pues hay oportunidades para ampliar mercados. La competitividad de las empresas españolas, de sus productos, pues en fin, está más que contrastada
por ejemplo, con el aumento en el número de empresas regulares que comercian bienes, las oportunidades, grandes oportunidades que ofrecen los servicios no turísticos para ampliar esta base exportadora, y mercados como los asiáticos. China es el principal socio comercial de España, África, otros países de Asia y, por supuesto, Latinoamérica, porque tenemos una posición importante en términos económicos en Latinoamérica, pero principalmente desde la perspectiva inversora. En términos comerciales, pues podría ampliarse. Hay muchos mercados donde hay oportunidades y, como decía, el mercado norteamericano pues apenas representa el 1% del PIB español, menos del 5% de las exportaciones. Por lo tanto, es un mercado importante, es un socio estratégico sin duda, pero susceptible de compensación en otros ámbitos. Pues Raúl Míguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, de la Cámara de Comercio de España. Muchísimas gracias por atendernos, por esas cifras y nada, hasta la próxima, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias, un abrazo. 8:30, hago paradita. Oye, a la vuelta comentamos esto que me choca bastante con el informe que publicaba ayer el Círculo de Empresarios, que decía que más de la mitad de los empresarios cree que la economía va peor y que 9 de cada 10 empresarios creen que el intervencionismo del gobierno es excesivo. ¿Esto a cómo suena? Oye, quiero hablar también del cierre federal y la brecha abierta en los demócratas. Oye, la tasa de basuras, que no se me olvida, para que descarguéis un poco de mala leche. Publicidad y vamos a ello. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira. Salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy, a ver, la macro va por un lado, un 2,9%, las expectativas que maneja la Cámara de Comercio de España para el crecimiento de nuestra economía, pero sin embargo, ayer el Círculo de Empresarios decían que los empresarios habían desmontado el cohete de Sánchez, que decía que un 49% de los empresarios
pierde ingresos por los clientes morosos y decía que la burocracia impide el crecimiento de sus empresas. Eso lo dice el 74% de los encuestados. ¿Vosotros, vaso medio lleno o medio vacío? Pues yo siempre me acuerdo de estas cosas. No, porque estoy resfriado, tengo que inspirar. Yo siempre me acuerdo de lo que estudiamos y luego enseñamos en la facultad. Estos son los animal spirits que decía Keynes. Es decir, los condicionantes psicológicos tienen mucha importancia en la toma de decisiones que creemos que es muy racional por parte de los agentes económicos. Esto lo diría yo así en una clase de la facultad. Sí. Pero esto es verdad, es decir, los condicionantes psicológicos son muy relevantes. Hay una sensación extraña y es que, por un lado, los datos más macro invitarían al optimismo, que lo que dice, por ejemplo, el gobierno, oiga, somos el país que más crece, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en la parte más micro, la toma de decisiones de los agentes económicos, hay pesimismo, hay una sensación de que las cosas no van bien, de que hay un subsuelo inestable en todo este mundo del crecimiento económico, y ya no me refiero al tema de las empresas, me refiero al tema de las familias, de los consumidores, de los ciudadanos. El alza del coste de la vida, la sensación de que no se llega a decir la mayoría, toda la gente joven que no puede, que con salarios bajos, que no puede acceder relativamente fácil a montar una vida en común, en familia, como quiera cada uno, por el tema de la vivienda. Es decir, hay una sensación creciente de que las cosas no van tan mal. Es verdad que también uno se compara con lo que se compara. Yo también digo que vivimos en sociedades opulentas donde la mayoría de la gente considera que vive fatal cuando, si se compara con anteriores generaciones, obviamente todo el mundo ha mejorado. Pero eso no te puede servir ahora de consuelo, porque te tienes que comparar no con tus abuelos y con tus bisabuelos, que obviamente vivimos mejor que cualquiera, vivimos mejor que ellos, sino que nos tenemos que comparar con la realidad que nos rodea en Europa y en otras zonas del mundo. Carlos. Hombre, yo creo que eso, abundando un poco en la línea, también hay una inseguridad jurídica y económica que hace que las decisiones, digamos, a nivel micro, se cuenten con una cautela extraordinaria. La gente tiene miedo a perder el empleo, la regulación jurídica de las cosas, de los negocios, de la propiedad, de las relaciones laborales. Todo cambia, de repente un pacto de gobierno, una necesidad, un chantaje de un grupo político a otro porque si no te voto, en otra medida, hace que la gente, en el fondo, parezca como que hay dos niveles. Está la macro y la política por un lado, y luego tu situación personal, tu negocio particular, que tú tienes que llegar a final de mes, que tú tienes que dar una cuenta de resultado y que luego tú tienes unas cargas laborales que no sabes muy bien cómo van a evolucionar. ¿Qué ocurre? Que al final, como las ventas fluctúan, pues realmente tienes que atarte muy bien los machos para calcular los costes, porque si no, no vas a tener la posibilidad de ganar. Entonces hay una gran inseguridad, yo creo, en el futuro del negocio, en el futuro comercial, y por eso la gente, claro, se les suben los costes fijos y los ingresos no son fijos. Por eso se lo piensan. Javier. Pues coincido plenamente con vosotros. Es decir, hay una inseguridad jurídica que hace que se desaliente precisamente esa perspectiva de crecimiento. A ver, una cosa son los ingresos que pueden estar creciendo, también fruto de la inflación, y otra la perspectiva de beneficios. Y ahí los empresarios todavía son más negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que se está apoyando este supuesto crecimiento de carácter macroeconómico y agregado en aspectos muy volátiles y muy ficticios. Entonces, ese terreno en el que apoyarnos, en el que apoyarse los empresarios, lo ven muy como arenas movedizas. Entonces no se atreven a dar pasos. Una diferencia muy importante entre ingresos y beneficios. Claro. Cuidado. Claro, es que ahí no es lo mismo. Hombre, claro, por eso. Ahí es donde están bailando los números. Ahí está el truco. Y claro, esa diferencia tiene mucho que ver con los costes, y que los costes, hay muchos costes ocultos, muchos costes impositivos, pero además con mucha incertidumbre. No sabemos cuál es el territorio que vamos a tener que transitar mañana, por un aspecto político, por un aspecto de una subvención que tengo que cerrar por otro lado, etcétera. Entonces, claro, eso desde luego no invita especialmente al optimismo. Fijaos, hay una estadística, yo el otro día estaba dando una charla para startups tecnológicas, de pues, si tenemos mucho talento, etcétera, y la gente se echaba las manos a la cabeza cuando decía, el problema que tenemos es que no tenemos suficiente talento. Decía, no, hombre, bueno, el que hay existe, pero, por ejemplo, todas las estadísticas nos dicen que si tú le preguntas a los jóvenes, la mitad te dice que quiere ser funcionario. Es decir, muy poca gente cuando es joven está hoy en día pensando en constituir una sociedad o hacer un emprendimiento. Bueno, ahora hay cierta burbuja emprendedora, ¿no? No. Yo lo veo a los chicos jóvenes que dicen, yo quiero montar mi empresa, yo no quiero depender de nadie. No sé si hay muchos pájaros en la cabeza también. El emprendimiento que calcula esto, el porcentaje de personas mayores de 18 años que están pensando en constituir hacer un emprendimiento, montar una empresa, como lo queráis llamar,
es la misma tasa que hace 25 años. Y hemos gastado muchísimo dinero público y privado en fomentar el emprendimiento. Yo ahí lo dejo, es decir, que no hay hay gente que lo hace, sí, pero que es muy poca también. Oye, que haya pájaros en la cabeza también es bueno, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, de hecho, esto lo vemos en la universidad. O sea, a la hora de presentar proyectos de fin de curso, fin de máster y tal, todos son muy buenas ideas, fenomenal. Hasta que llega el momento de decir, ahora vamos a pedir la financiación, ahora de verdad vamos a ver si esto lo llevamos a cabo. Y tienes que, no sé si hipotecar tu casa o pedir un préstamo a no sé cuánto tiempo. Entonces ya no es tan evidente. Quiero decir que ese espíritu emprendedor, derivado también de un gran talento que creo que hay. Yo sí creo que hay un gran talento. Pero a la hora de la verdad creo que nos retrotraemos un poquito, entre otras cosas por esa falta de seguridad jurídica, por esos vaivenes que tiene la economía y por esas perspectivas que yo creo que a largo plazo, si no afrontamos reformas estructurales, no son sólidas. Sí, pero además un joven que piensa, yo no puedo independizarme y salir de mi casa y me está usted diciendo que monte una empresa, pero ¿qué me está usted diciendo, hombre? Claro, si no puedo ni siquiera poder alquilar una casa para poder ir a vivir con mi novia. Sí. Luego y ya cuando esto acaba, hay una transformación que no es tan evidente, pues no se sabe muy bien qué tecla hay que tocar, que es la que yo llamo la transformación cultural conjunta de la sociedad. En España tiene históricamente, por razones históricas que no son muy largas de contar, tiene una tasa de aversión al riesgo superior a muchísimos países. Esto es una realidad, no me lo estoy inventando. Y eso es una cosa que no se cambia con modificar leyes, es decir, que esto se cambia con una generación tras generación. Y es un aspecto sociológico que, como otras cuestiones, pues tarda muchísimo en modificarse. La tasa de aversión al riesgo en España, es decir, históricamente muchos empresarios, o sea, los sectores empresariales, esto lo sabemos cualquiera que haya estudiado historia económica, había muy poca gente que en realidad montaba empresas, lo que había eran gente que montaba empresas al lado del poder, es decir, había mucho rentismo, había mucha gente que no se animaba a ver qué pasa, a ver si me compran las cosas, porque los principales clientes siempre fueron el Estado y las administraciones públicas, ¿no? Aparte que el empresario era el malo, el trabajador el bueno, entonces realmente ese postureo político también cuenta mucho. A la hora de la verdad, uno quiere ser de los buenos, y los buenos no eran los empresarios que por definición estaban demonizados, y sí, claro, al final... Si la cosa va mal, me hundo económicamente, y además que en España el haber fracasado no te da, como en Estados Unidos, por ejemplo, ese marchamo de decir, bueno, lo vuelvo a intentar y tal, desde el punto de vista económico y social, ¿no? Y si la cosa va bien, parece que tengo que justificarme porque soy el empresario malvado y tal, efectivamente, explotador, etcétera. Oye, me voy a publicidad, a la vuelta. Hablamos del cierre federal en Estados Unidos, podría terminar hoy mismo, es lo más probable. Oye, y hablamos de la tasa de basuras. ¿Sabéis cuánto se paga por la nueva tasa de basuras? Hay entre capitales hasta 230 euros de diferencia. Por ejemplo, en Madrid de media 102 euros, en Barcelona de media 144, en Valencia 287. Ahí alguno ya está temblando. Bueno, al final lo que ha pasado es que se ha disparado el coste de este impuesto, mientras que el servicio no ha mejorado, o sí, o bueno, publicidad, me lo contáis y vamos con lo de Trump. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Este puente de diciembre vive la magia navideña en Bélgica desde solo 1.050 euros todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta a Bruselas, Brujas y Gante te espera con vuelo directo desde Zaragoza el 5 de diciembre. Canales, luces y chocolate caliente que enamoran. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital, hoy con Carlos Tobías, con Javier Sastre y Agustín Baiza. ¿Cómo estoy, Necesito otro café. Oye, lo de las basuras, ¿qué me dices tú? Que te lo sabes muy bien. Bueno, no, me lo sé muy bien porque lo sufro muy bien. O sea, esto es un timo, nos han vuelto a engañar. Nos han contado un rollo de que la ley de residuos obligaba a generar esto. Al final se ha metido a capón y se ha hecho de una forma que dice que va a dar lugar a una gran litigiosidad que ya está produciéndose, porque realmente no responde a los parámetros de una tasa, no cubre al final el 100% del coste, hay una indefensión jurídica. Antes hablábamos de la inseguridad jurídica. Al final, cuando a mí me dicen que la tasa de basuras que yo pago por mi casa está calculada en función del nivel medio de reciclaje de la zona, incluida dividiendo el número de habitantes por el número de kilos que generan en función del tipo de reciclaje que hacen, y sale 208. Es estupenda, recurre eso. A ver cómo voy a discutir que esa cantidad no es cierta. Pero es que aparte de todo, es una cantidad en la cual no se tiene en cuenta la capacidad individual de cada uno para pagarla, porque yo no tengo la culpa de que el vecino de enfrente o el del edificio de al lado recicle menos que yo, y al final esto no se individualiza. Entonces, al final los cálculos se han hecho a capón y encima los ayuntamientos dicen que siguen siendo deficitarios. Y antes comentaba Susana que el servicio de basura sigue igual. Claro, sí que el servicio de basura no ha cambiado. Lo que se ha buscado es financiar el coste de la recogida y el reciclaje de las basuras, el que había. No, con esta tasa no se va a mejorar el servicio de basura, se va a intentar pagar el coste del servicio de recogida de basuras y de reciclaje. Y yo creo que al final pasará como con las plusvalías. Llegará un momento, y eso los ayuntamientos lo saben, que se declarará ilegal, pero entonces llegará el Supremo y dirá que por razones de economía pública no se puede devolver los 5.000 millones de cada año y que se devolverá solo los años no prescritos. Y como siempre, pues los ciudadanos pagaremos una cantidad aún que se declare ilegal el impuesto a la tasa en este caso. Javier. Yo creo que esto es un titulillo. Yo defino como un titulillo esa excusa de carácter cómico, ¿no? que es infundada. No cambia el servicio, lo único que pagamos más. Entonces, aquí hay dos elementos. Uno, el importe, y otra, la dispersión que hay y la forma de cálculo entre las distintas comunidades, etcétera. Y tiene un origen en que la transposición de la legislación europea no ha sido clara hacia los países, y luego, particularmente en España, supongo que igual en otros países, tampoco ha sido clara y no ha atado bien exactamente a los ayuntamientos. Con lo cual, poca definición sobre poca definición, efecto multiplicador, y no sabemos muy bien por qué se está pagando unas cantidades y otras. Muy rapidito, Agustín. Pues lo acabas de decir. El problema está en que esto parte de una directiva comunitaria que consideraba, y algo real, que España no recicla adecuadamente sus residuos, que tiene una tasa de reciclaje bajo. Entonces se lanza una directiva que impone eso de esa famosa expresión que se utilizaba en economía ambiental, quien contamina paga, y que por tanto obliga, digamos, a los gobiernos, sobre todo al caso español, a todos los gobiernos de la Unión Europea, a poner en marcha otras medidas. Y esto es muy relevante, porque ¿dónde empieza el problema? La directiva no dice que haya que crear una tasa. Considera que tiene que mejorar el reciclaje. Perdón, y me quedo sin... Y termina. Ya.
Te estás ahogando, nada, déjalo. Porque vamos muy justos, que nos vamos. Por cierto, a partir de las 10 de la mañana estaremos en Main, el Madrid Investor Networking Day, el gran evento de la industria financiera, de la industria de gestión de activos, de asesoramiento financiero, de wealth management. Estaremos ahí 2 horas en directo con los protagonistas, con gestoras, con bancas privadas, con selectores, y bueno, nos lo vamos a pasar pipa y ustedes también van a aprender mucho. Educación financiera, ahorro, inversión en estado puro. A partir de las 10 de la mañana, Capital Intereconomía sigue en Main. Yo me voy para allá rapidito y aquí se queda el equipo a los mandos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. El día vendrá con cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y nubes altas en el resto del país y Baleares. Habrá precipitaciones en Galicia y en menor medida en el noroeste de Castilla y León, persistentes en el oeste de Zamora y León. Se darán posibles nieblas matinales en el noreste peninsular, litoral norte mediterráneo y Melilla, además de brumas frontales en Galicia y Canarias. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en el noroeste y subirán en el resto, con aumentos notables en el centro-este. Las mínimas descenderán en la meseta norte y subirán en el sur andaluz. Habrá heladas débiles en el Pirineo. Los vientos serán flojos o moderados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Pues apenas quedan 8 minutos para que el mercado abra sus puertas. Ecuador de la semana hoy puede que se produzca esa votación que ponga fin al cierre más largo de la historia del gobierno de Estados Unidos. Pero a esta hora lo que miramos y mucho es lo que se prepara para la sesión en Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días. ¿Qué es lo que dicen los futuros mirando al IBEX y al mercado español? Pues dicen que vamos a marcar un nuevo récord histórico. El futuro del selectivo sube un 0,34%. Ayer el índice español terminaba marcando un nuevo récord histórico al filo de los 16.400 puntos gracias a avances en el sector financiero y en grandes valores como Inditex, Repsol o Telefónica. El FT100 de Londres también alcanzó nuevos máximos, al igual que el Dow Jones. Los inversores están más tranquilos ante las expectativas que genera la próxima reapertura del gobierno de Estados Unidos. Hemos conocido ya uno de los datos macro del día. El IPC final de octubre en Alemania se sitúa en el 2,3%, tal y como se esperaba, frente al 2,4% anterior. Vamos a conocer hoy la evolución de la producción industrial de Italia en septiembre. En Estados Unidos, solicitudes semanales de hipotecas, y en España estaremos muy pendientes de Telefónica, que ha convocado el próximo lunes a los sindicatos de la compañía para explicarles el impacto en el empleo del nuevo plan estratégico. La prima de riesgo está en 50 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10
10 años en el 3,16. Pues ya tenemos ese dato, como decías, esa confirmación de la inflación en Alemania. ¿Cómo apuntan los futuros del viejo continente, Roberto Sol? Pues el DAX alemán se apunta a un alza del 0,69, el CAC 40 de medio punto, también el Eurostoxx alza de medio punto ahora mismo. Cascada de resultados, nos quedamos con los de Bayer, que anuncia un aumento del 20% en su beneficio operativo ajustado del tercer trimestre, y con los de Infineon, que prevé que los ingresos volverán a crecer en el año fiscal 2026. En cuanto a futuros americanos, hoy recordemos que se abre el mercado de bonos después de que ayer se cerrara por el Día de Veteranos. El Nasdaq 100 se apunta a un alza del 0,58 y el S&P 500 del 0,34. Y en cuanto a plazas asiáticas, después de ese desplome de las acciones del SoftBank, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con subida de medio punto, el Hansen está operando con un alza del 0,76, Shanghái cae un 0,07 y el Kospi coreano se apunta a una subida de más de un 1%. Pues esta es la fotografía, cómo se preparan las bolsas, lo que ha pasado en Asia. Tiempo para ir a la preapertura del mercado con análisis con David Cortina, responsable de renta variable en Santander PB. David, muy buenos días. Muy buenos días. Nos encontramos a esta hora viendo esos futuros que anticipan un inicio de sesión con subidas en Europa tras esa jornada de signo mixto en Wall Street y a la espera de esa votación sobre el shutdown en Estados Unidos. ¿Dónde van a estar las claves de esta sesión? Bueno, las claves en los resultados empresariales que acabamos de conocer, empresas como Bayer, que han sido bastante positivos, muy por encima de lo esperado, aunque ha ajustado los ingresos por mayor competencia y eleva los gastos extraordinarios. También destacaríamos los de RWE, también bastante mejores de lo esperado y ha confirmado los objetivos en la parte alta. Y luego datos muy positivos en cuanto al dato de inflación de Alemania, que ha bajado una décima, era lo esperado. Posible acuerdo comercial de Suiza y Estados Unidos para una rebaja de aranceles desde el 39% hasta el 15%. Y, por supuesto, la apertura de la administración americana, que va a pasar a la Cámara de Representantes, que está controlada por los republicanos, con lo cual no esperamos ninguna noticia negativa por ahí. Y se quitan las preocupaciones respecto a una escasa liquidez del Tesoro en cuanto a las reservas bancarias y un alivio para el consumo americano también. O sea, datos bastante favorables que hacen que la apertura sea bastante positiva. Hoy va a haber resultados después de haber visto a Infineon prever un aumento en ingresos en 2026 por la IA, después de lo que ha sido el golpe a Nvidia. ¿Cómo estás viendo esos vaticinios, esas advertencias sobre el comportamiento del mercado en la tecnología y en la IA? Bueno, los resultados de Infineon débiles en cuanto a la demanda, una demanda bastante floja y muy penalizados también por el tipo de cambio. Y además ha comentado que prevé un crecimiento moderado de las ventas para el próximo año, para el próximo ejercicio. Sin embargo, eleva los objetivos de venta para el suministro de energía por la IA, que es un poco lo que está marcando ahora la evolución del sector tecnológico y que creemos que va a seguir siendo así. Hemos visto resultados ayer de AMD en Estados Unidos, que viene subiendo un 5% en el mercado fuera de hora, tras apuntar a una aceleración de las ventas de en torno al 35% en los próximos 3-5 años, apoyado precisamente por una sólida demanda en el centro de datos y de la IA. Pues David Cortina, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz semana. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La